Buen día, Juan. Hoy nos encontramos en Caraballeda con el señor Cruz Manuel Hugueto, quien nos va a contar su experiencia. Un hombre importantísimo en La Guaira, un hombre que ha hecho una lucha social durante muchos años y a quien puedo decir de quien es mi amigo en lo personal, y quisiéramos que nos hablara sobre su experiencia en la unificación de todos los trabajadores antes Departamento Vargas y después en el municipio y después en el territorio. Quisiéramos que nos hablaras, Cruz Manuel, y nos explicaras cómo fue que tú hiciste para unificarnos a todos los trabajadores de Vargas en FETRA Vargas. Bienvenido, Cruz, a La Guaira Social Club. Bueno, yo creo que a veces hay que hacer un poquito de historia para, bueno, en primer lugar, mi saludo y mi respeto a la atención que me presta Jesús aquí, Jesús Quiñones, mi viejo amigo, y a todos los amigos pues, que nos van a escuchar y nos van a ver, pues mis más sinceros saludos para todos. Yo creo que hice un poquito de historia en esta acción sindical, ¿no? Yo entré en el aeropuerto en la compañía Avenza, Aerovía Venezolana Asociación de Avenza, el 4 de febrero de 1959, recién caído Pérez Jiménez. Entré como aprendí, pasé por los talleres, y bueno, empecé a hacer mi vida profesional dentro de esa excelente empresa. Eso es una excelente empresa. Ya en el año 72, 71, 72, me dediqué más a la lucha social, a tener mayor representación en los trabajadores, por cuanto veía que se requerían una cantidad de cosas ahí para nosotros mismos favorecernos como trabajadores, pues yo era un trabajador normal, común. Yo era un ayudante de mecánica para ese momento. Bueno, y comenzó la inquietud, la ansiedad de entrar a un sindicato. Había un sindicato dirigido por estaban unos dirigentes pues, que tenían un nivel político muy duro, antidemocráticos, y los trabajadores comenzaron a tener esa inquietud. Y comenzaron a animarnos y nosotros fuimos creando un equipo de trabajo que nos llevó a enfrentarnos con esta gente. Ya en el año 73, 72, en unas elecciones que tuvimos directamente en contra de estos compañeros, pues salimos favorecidos con un alto porcentaje en las votaciones. Yo llegué en ese entonces como secretario de Finanzas del sindicato. Ya en el año 73, ya en las próximas elecciones, llego a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de Avenza. Como había una inquietud también a nivel nacional, porque los trabajadores que estaban en todas las estaciones del país, donde llegaba Avenza, tenían la inquietud de que ellos querían formarse. Y esto me motivó a yo crear el Sindicato Nacional de Trabajadores de Avenza, con todas las estaciones, tanto de Oriente como Occidente, como los Andes, todas esas cosas. Bueno, y ahí fue mi empeño en función a esta lucha sindical. Y me dediqué de pleno, de lleno al movimiento sindical, independientemente que paralelamente yo ejercía mi profesión, empecé a irme formando, fui creando, fui estudiando, comenzaron a mandarme para el exterior y me fui formando pues, como un profesional de la aviación que soy, que es mi profesión netamente. La acción sindical mía nos llevó pues, a organizar una serie de sindicatos en los cuales pues, yo para ese momento organicé el sindicato en Caracas. Metimos a crear algunos sindicatos ahí que eran necesarios, que me llamaban a mí,
Todo dentro, Entonces, perdón, todo dentro del el mismo eje de lo que era la empresa como tal. no. El caso es que habían trabajadores en Caracas que consideraban pues que, oye, que aquí en Vargas teníamos mejores condiciones que ellos. Entonces alguien les asomó de que nosotros estábamos aquí en esa cuestión y me dieron a buscar. Y yo formé los sindicatos de Alfonso Rivas y compañía, ese sindicato lo creí en Caracas, y otros sindicatos más que no me vienen a la mente en este momento. Bueno, seguimos en esa acción sindical, trabajando, y comenzó a meterse en la inquietud de que nosotros teníamos que crear un movimiento más grande, protegido en una federación, porque los sindicatos, los poquitos sindicatos que habíamos para ese entonces éramos 7, en los años 70, 80, por ahí. Habíamos muy pocos sindicatos, eran 5, 6 sindicatos. Sí, yo recuerdo que en ese tiempo los sindicatos que se manejaban en los diferentes ministerios y en las diferentes instituciones se manejaban más en Caracas que en los diferentes sectores donde funcionaba la empresa, ¿no? Y también sé de que eran constituidos como delegaciones a ese sindicato. Y entonces, por supuesto, me imagino que la inquietud era esa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, yo sigo en mi tarea sindical dentro de esa cuestión. Eso que dice Jesús Quiñones es correcto. En Vargas habíamos contado con los dedos 3, 4, 5 sindicatos, porque todo lo demás era lo que para aquel entonces llamaban seccionales. ¿Qué eran las seccionales? Seccionales era un grupo de trabajadores que escogían los sindicatos que funcionaban en el Distrito Federal y Estado Miranda. Porque eran los que más tomaban en cuenta, los que estaban dentro del Distrito Federal y Estado Miranda. Ya en los estados tenían sus sindicaticos y estaban en eso ahí, pero el centro realmente de acción era el Distrito Federal y el Estado Miranda. Por eso los sindicatos se llamaban Sindicato tal del Distrito Federal y Estado Miranda. Esos compañeros lo que hacían nombrar en Vargas eran seccionales, agarraban 3, 4 trabajadores, los metían en un sector y los ponían como que si fueran sindicalistas. Sí, pero claro. Pero no eran sindicatos realmente. Es que yo recuerdo que en Capitanía de Puerto estaba el Negro Quiñones, en el Hipostel estaba Mamerto y 2 compañeros más que no recuerdo su nombre ahorita. Entonces todos estaban así como que eran delegados y entonces por supuesto siempre estaban en la lucha. Pues. Yo siempre los recuerdo a ellos como pues, yo era bastante joven en ese momento y no había incursionado todavía en el movimiento sindical, ¿no? En ese tiempo. Sí. Ya en los 80 y tanto largo, ya hacia los 90, ya la inquietud comenzó a crecer, por cuanto la gente venía y me decía, coño Cruz, nosotros queremos, chicos, organizar un movimiento, ¿vale? Y tal, entonces aquí tampoco había representaciones, había 2 dirigentes que tenían contacto directamente con la gente de Caracas. Ya yo estaba en esas líneas de la nacional, yo estaba en una federación nacional, la Federación de Trabajadores de Comunicaciones de Venezuela, yo era director del Departamento de Relaciones Internacionales de esa federación nacional. Y desde ahí comencé a crear las bases para poder crear la Federación del Estado Vargas. Porque ustedes creerán que es mentira, pero aquí era un tabú eso. Porque eso lo manejaban algunas federaciones, porque no me están nombrando, pues la Federación Unificada de Trabajadores, la que se hacía llamar así, el Distrito del Estado Miranda, controlaba todos los sindicatos que estaban dentro del Estado Miranda y Caracas. Y a Vargas la tenían como una dependencia, porque ellos nunca lograron ponernos seriedad a nosotros, porque nos veíamos como departamento. Exacto, como departamento y ya éramos un municipio autónomo, en las cuales ya nosotros teníamos el derecho de consolidarnos, de formarnos, de crear una federación que nos diera un respaldo a todos los trabajadores. Esto, sin embargo, tuvo una cantidad de consecuencias enormes, fuertes, muy duras, que yo me enfrenté, tuvimos enfrentamientos con mucha gente, y yo logré un gran apoyo para ese entonces, en los años 90, un gran apoyo con un compañero llamado Federico Ramírez León, que fue presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Yo le planteé el caso a él, se lo puse en las manos y él me dijo, Federico, yo creo que los trabajadores tienen una inquietud, los trabajadores quieren, se le dé el permiso para las creaciones de sindicatos y de la federación, y Federico me dio luz verde, me dijo, te apoyo, dale eso.
eso Sí, trajo... había que trabajar mucho como Había que trabajar para mucho. empujar eso, Sí. ¿no? Y que tuvieran de acuerdo Claro. varias personas para que no... Sí. Cuando tú dices de permiso, era el apoyo El específicamente. apoyo, por ¿no? supuesto que es así. Para poder organizar eso, porque verdad que era bien difícil manejarse con esos sindicatos a nivel nacional. Los sindicatos no, el sindicato del Distrito Federal y del Estado Miranda, que lo manejaba un grupito de personas que bueno, que Sí. todavía andan por ahí. Todavía andan por ahí, claro, ya no mucho. No, porque- ya bajaron por una serie de cosas que te lo voy a Sí, poder exacto. narrar más adelante. Cuando hablo de permiso, no es un permiso exclusivamente, dame permiso, pero no. Era una conversación que tuve yo con él y me dijo, mira, Cruz, dale curso a eso, porque él era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Claro. No estamos hablando de los lochas, ¿no? Y era quien nos unificaba Sí, en ese sentido. es un tremendo dirigente. Y como él habían varios más, Antonio Ríos, Juan José del Pino, Claro. esa gente de alta calaña. ¿No? Y bueno, el chico me dijo que sí. Eso trajo consecuencias de que se creó una federación que la llamaron Cumbre de los Caracas, en la cual se convocaron a todos los sindicatos del Estado, del Distrito Federal y Estado Miranda. Fueron esa cantidad de sindicatos para acá, citados ahí, presidente de federaciones, y vino el compañero Federico Ramírez León. Bueno, ahí comenzaron una serie de intervenciones y casi todos esos secretarios generales que estaban en los sindicatos del Distrito Federal de Estado Miranda se negaron a la creación de la federación, se negaron a eso. Y tuve el apoyo de 2 o 3, entre ellos Manuel Cova, Federico, que me dio el apoyo, y entonces me dieron a mí el derecho de palabra y yo expliqué las razones del por qué Vargas tenía que formarse, se forma su propia federación. Porque había una razón de peso también. Primero, que no había una representación legal y esos tipos que estaban en Caracas no le dedicaban el tiempo completo a estos compañeros aquí. Claro. Entonces aquí las empresas, el seguro, los institutos, tenían a la gente, si se quiere, marginada. Entonces, bueno, en esa cumbre que nosotros tuvimos ahí, se me autoriza a mí para crear la federación. Afortunadamente, ya nosotros teníamos 5 sindicatos fijos y yo logré, con el respaldo de algunos compañeros, organizar 2 sindicatos más y pasamos sobre el número de sindicatos que exigía la ley del trabajo para poder conformar una federación. Ellos consideran que eran 5 sindicatos, nosotros le pusimos 7 y hicimos una asamblea en ese momento, en la noche del 22 de junio de 1994, en el Club Aeropostal. Y ahí consolidamos a la Federación de Trabajadores del Estado Vargas, donde fue una junta directiva electa. Desde esa base que nosotros creamos ahí, en FETRA Vargas, comenzamos a organizar, Jesús, todos los sindicatos. Y entre ellos te puedo mencionar varios que colaboré muy directamente porque yo era un hombre creyente en eso, pues, que había que darle libertad sindical. Claro, no, y estabas empujando Los eso. trabajadores tienen su autonomía. Así es, Y como entonces, debía ser. Y la finanza que sacaban del Seguro Social, por ejemplo, la agarraba el sindicato de Caracas. Y todas las finanzas que se manejaban aquí en esas seccionales, que habían bastante, no habían varias, porque casi todo el trabajo tenía una seccional, ese dinero pasaba todo a Caracas y no se le dejaba nada aquí. Claro, hay una cosa cierta que también hay que explicarle a la gente, a la ciudadanía, al pueblo en general, es que esa finanza, primero que no es mucho, No es nada. y segundo, que sirve para que puedan hacer los comunicados, para que le puedan pagar una secretaria, para ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo, cuando tú revisas, a veces, casi todas las veces, las constituciones de los sindicatos, lo que especifica es el 0,25 del sueldo del trabajador. En este caso, bueno, Sí, estamos hablando de que si tú sumas 1.000, son 25.000 bolívares en este caso. O sea, que cuando son 1.000 trabajadores en función a 1.000.000 de bolívares. Es una cosa irrisoria, pero es representativa para que el sindicato pueda moverse, pueda trabajar, pueda tener una secretaria, pueda pagar el teléfono, ese tipo de cosas sencillas, pues. Claro. Sí, lo que pasa es que a veces la gente piensa que es otra cosa. No. Aquí yo no he creído mucho en esa cuestión de que llaman corrupción de sindicatos. Yo pasé toda mi vida, más de 40 años en el movimiento sindical. No creo que algún amigo me quiera o no,
vaya a decir que yo me corrompí en algún acto. Porque aquí yo no creo mucho en eso de corrupciones sindicales. A los sindicatos los corrompen los empresarios, las empresas, Claro. las instituciones que dominan capitales. Claro. Son los que corrompen un dirigente Claro. sindical. Claro. Ofreciéndole edad y una cantidad de cosas y entonces el sindicalista se agacha y deja pasar la cuestión y eso es lo que yo creo de eso. Sí. Y eso que tú dices es una realidad. Aquí esa finanza que hacían para allá era, coño, pues un sindicato tiene un teléfono en el momento, una oficinita, pagarle unas secretarias, actos sociales, actos corporativos, donde los sindicatos pudieran moverse, pues, Claro. y hacer su fiestecita los 1 de mayo y celebrar con sus trabajadores, con sus equipos, que tuvieran... Que de hecho casi todos lo hacían. Claro, vale. ¿Verdad? Y Eso es eso lamentablemente no se hacía porque todo eso lo podían para allá y utilizaban nada más los hombres aquí para moverlo de un lado a otro como si fueran soldados. Así. Esas cuestiones nos fuimos consolidando, montamos la federación, que nos costó muchísimo montar la federación porque habían intereses políticos que en cierta forma nos impedían que formáramos la federación. Y bueno, y una serie de factores que no los voy a nombrar ahora. Los mismos factores dentro, Sí, sí. los internos, porque también hay sindicalistas que también Claro. jugaban que eso no se diera. Entonces, una de las cosas era exactamente en la gran guerra que había a ese momento era que la Federación Nacional de Trabajadores, la que estaba en Caracas, la Federación Unificada, nos permitía, y me dijeron a mí en plena asamblea cuando tuvimos nosotros el acto aquí en Los Caracas, me dijeron, vamos a tolerarte la creación de la federación, pero como un brazo de la FUP. Le dije, no, chico. No, aquí hay mucha gente capacitada. Así es, y Nosotros capaz. somos capaces para esto, chico. ¿Cómo tú me Por vas a Dios. ofrecer eso a mí? Pero es loco, ¿vale? Y entonces, bueno, Ramírez León me dijo, mire, déle curso a sus cosas, si usted tiene a la gente, arme su federación, que tiene la autorización de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Bueno, y así mismo lo hicimos, eso. Empezamos a trabajar en función a eso y comenzamos a organizar una cantidad de sindicatos que llegó el momento que FETRABARCA tuvo 27 sindicatos. Bueno, y es que yo recuerdo que había también una calidad de dirigente. Raúl Ñami, estaba Rubén, Sí. Rubén Hernández, Quiroz, Dirigente, Quiroz, gente capacitada, Waldo Natera. la señora Delfina, Zapata. la joven que estaba en Sanidad, ¿cómo se llama ella? Una de las señoras que estaba en Sanidad, que manejaba también el sindicato de salud. Sí, el sindicato de salud. Y estaba Hermes Español. Hermes Español. Estaba Freddy Avilés con el aeropuerto. Estaba Así es. Luis Nava, Alberto Quintana. Alberto por aquel Quintana, lado, por supuesto. Y había muchos dirigentes buenos, chicos, que teníamos Sí, cómo claro. sostener y eso. mujeres Mujeres, incorporadas. mujeres no, y la primera. Así Que es. venía del Partido Comunista, esa mujer participó con nosotros ahí. Después Sonia Fernández. Sonia Fernández, Sonia excelente Fernández. dirigente sindical. Muchas mujeres, una cantidad de mujeres. Yajaira Lugo. Griselda Romero Griselda Romero. en su Y bueno, y toda una cantidad de mujeres importantes. así Iraima es, Rodríguez. Iraima Rodríguez. Iraima Rodríguez estaba en el Instituto Autónomo del Aeropuerto como dirigente ahí. Aquí tuvimos no, a muchísimas mujeres. Josefina Morales aquí, Josefina en el Morales, SUME, Tomasa Román, Tomasa. o sea, Hay una muchas cantidad, mujeres. Carmen Sojo Benítez, Valiosa. o sea, hubo una cantidad de mujeres que Muy se valiosa. desarrollaron Muy en valiosa. su lucha social dentro del movimiento sindical en ese Porque momento. ese era un sindicalismo. Jesús, por decirte esto, empezamos a crear sindicatos. Creamos el sindicato del Seguro Social, le quitamos la cuestión de la seccional, no teníamos la autorización del sindicato de Caracas, sin embargo lo hicimos y montamos nuestro sindicato, el sindicato Sutrac de Salud, donde estaba Nieves Laya, un dirigente como Nieves Laya, pues, un hombre con una capacidad Claro. tremenda, chicos. Claro. Armamos el sindicato de Marrio, de Catering del Caribe, hicimos Catering del Caribe, el de Marrio, creamos el sindicato de Aguas, creamos sindicato Sabempe, el sindicato de obreros educacionales. Luis Pinto. Claro, sí, que empezamos a crear una cantidad de Carlos. sindicatos que lo fortalecimos, que llegamos hasta un número de 26 sindicatos en la federación. Así. Lo que pasaba es que estos señores, que yo no voy a hablar que fueron egoísmo, sino que de repente ellos creían que iban a perder su liderazgo. Si se creaba un sindicato aquí,
le quitaban fuerza a ellos, y eso era una necesidad muy grande. Eso era una necesidad que el interés nunca fue ese. El interés es que una región que estaban haciendo como municipio y que había en proyecciones frente a la creación del territorio, teníamos que crecer. Tú fuiste parte de ese empuje también. Sí, cómo no. Fetra-Vargas cumplió muchas funciones aquí. Fetra-Vargas, es más, cuando aquí se creó la cuestión de la autopista, que trajeron una empresa mexicana para cambiaron la dirección de la autopista Caracas-La Guaira, crearon una empresa llamada Mexican. Mexical, sí, exactamente. Mexical. Esa empresa comenzó a poner tarifas y una cantidad de cuestiones, y entonces en relación a los transportistas nos llamaron a nosotros y dijeron que ellos no estaban de acuerdo porque no se favorecían y le cobraban una cantidad de dinero por los pasajes, una cantidad de cosas, y logramos paralizar todo. Nosotros paramos el Estado por esa cuestión, hasta que llegáramos a un acuerdo con ellos, y entonces ahí se reunieron una cantidad de transportistas, transportes pesados, los transportes colectivos, los mismos taxistas, y llegamos a unos grandes acuerdos con esa gente. Y luego volvimos a parar el Estado cuando la creación del Estado Vargas. Fetra-Vargas encabezó ese movimiento y paralizamos el Estado porque esas eran nuestras grandes aspiraciones, pues. Sí, era el Estado Vargas. Crearlo. Porque ya nosotros teníamos la capacidad para eso. Teníamos el primer puerto de la República, teníamos el primer aeropuerto de la República, teníamos unas aduanas increíbles, tenemos un movimiento ya activo dentro de eso. Sí, un movimiento comercial. Y hay que aplicarse en la justicia social. Y que era un movimiento comercial que era el primero o el segundo de Venezuela. O sea, aquí teníamos los dos mayores empleadores de Vargas, era tanto el puerto como el aeropuerto. Claro. Entonces, era un egoísmo mantenerse pues bajo el criterio de los señores que estaban arriba de Caracas. Sí, que decidían por los varguenses. Cuando se llega ya a la cuestión de la creación del Estado Vargas, ya a punto ya era el presidente de la República para ese momento, que era el doctor Caldera, se negó, pues, que él decía que no había necesidad de crear el Estado Vargas, se declararan como un territorio. Nosotros paralizamos el Estado, fuimos a una huelga general aquí en Vargas, y entonces el presidente Caldera, yo no voy a decir que fue por eso que firmó la creación del Estado, esto fue todo un compendio, una medida, porque había en ese momento mucha gente organizándose en función a eso, y unos manejaban la parte política para poder desarrollar ese tipo de actividad, y otros manejaban. Aquí todo el mundo tenía una trinchera de lucha para que esto se diera. Los partidos políticos, los empresarios, los sindicatos, todos nos sumamos a esa lucha. Todos organizados en función. Y logramos que se considera el Estado Vargas. Que me parece que ha sido una cosa exitosa. Claro, independientemente de los errores que se hayan cometido, las circunstancias que se hayan presentado, pero lo tenemos. Pero tenemos un Estado. Y si no estuviésemos en otras condiciones, de verdad que estuviéramos en otras condiciones, ¿por qué? Porque los recursos que pudieron o pueden entrar a Vargas, bueno, se hubiesen ido para otro lado, y lamentablemente ese poquito que entra, con ese poquito es que arruinan algunas cosas que tú ves arregladas por ahí. Del resto, lo demás es, bueno, como va yendo, va moviendo. Claro. Bueno, todas esas cosas que fueron sucediendo para ese entonces, pues aquí las cosas comenzaron a moverse rápido. No creas, llegó un momento que no hubo tanta actividad como entre los 80 y 90, pero a partir de los 90 la cuestión fue dura para todos nosotros. Claro. Y comenzamos a armar un movimiento sindical sólido, que respondía a los intereses de los trabajadores, el respaldo total hacia todos los sindicatos. Lamentablemente, con una modificación sobre la ley del trabajo, cuando entra el nuevo gobierno que llaman la Quinta República, se violenta la ley y comienza a crearse una cantidad de paralelismo sindical cuando la ley prohibía eso. Sí, eso hace que se pierdan los esfuerzos. Los esfuerzos. Se pierden los esfuerzos porque cuando ya hay 2, 3, 4, 5 sindicatos dentro de una empresa o de una institución, se pierden los esfuerzos. Claro. Porque recuerden que el problema no es administrarlo dentro de 5 sindicatos. El problema es resolverlo con uno solo. Uno que tenga de verdad la vocación para poder resolver esos asuntos.
Entonces, fíjate, yo revisaba pues que hace muchos años el movimiento sindical empezó como a prepararse, a hacer planteamientos planteamientos con programas de desarrollo, de progreso, y lo iba planteando poco a poco en las instituciones, claro, en las claro. empresas, como para que se fueran desarrollando. Yo creo que eso es bueno, porque mientras se desarrolle en la empresa donde tú estás, tú sabes que vas a ser un trabajador beneficiado. Eso es correcto, así lo pienso yo, y ese fue mi norte de un principio. Si yo daño lo que, el que está produciendo, el que está empleando, ya estoy acabando con la empresa, estoy acabando con el trabajador. Porque si tú no respaldas y apoyas a esa empresa para que esa empresa produzca más de lo que... Buscarle, sacarle el mayor esfuerzo a una empresa, eso favorece exclusivamente no solamente al empresario, sino que te favorece al trabajador. Por cuanto a las discusiones de los contratos colectivos, tú tienes un mayor margen de acción, Claro. donde tú puedes exigir mayores reivindicaciones. Porque una empresa débil, debilitada, agonizada, porque los sindicatos, hay sindicatos que a veces apretan tanto que ahorcan y matan la gallina en los huevos. Claro, así mismo es. En esas condiciones uno no puede. Yo siempre he pensado, chicos, de que yo pensé mucho en esa cuestión, por eso yo fui, Jesús, el primer orador de orden en el 1 de mayo que se dio aquí en Vargas, en el año 91. La Cámara Municipal me invitó y yo fui como orador de orden. Yo en mi oratoria en ese momento di una cantidad de cosas que de repente a algunos les satisfizo y a otros no. Pero yo sí pienso que, y aquí lo tengo hasta escrito, le digo que la mejor manera de conservar el empleo es esforzándose en mantener una empresa sana y competitiva. Si tú no tienes una empresa competitiva, tú no estás ayudando en nada a tus representados, en nada lo ayudas, mano. Y señalo ahí que ellos, desde luego, se requiere con toda la fuerza de trabajo orientar el entusiasmo para realizar tareas con el mayor profesionalismo y calidad. Yo supongo que además de respetar la dignidad y el trabajo de las personas para poder exigir respeto a nuestra propia dignidad como trabajadores, manteniéndonos permanentemente alerta en defensa de las reivindicaciones alcanzadas y procuradas. Es que yo pienso, Cruz, fíjate, yo pienso, lo que tú estás diciendo ahorita es lo que debe hacer todo dirigente sindical. Y que el patrón realmente que quiere su empresa o su institución tiene que bajarle dos y entender lo que está sucediendo. Porque cuando un trabajador te protesta, tú tienes que ponerle atención, porque él no le está protestando al que vende chicha, claro, en la esquina, le está protestando a quien él le paga, quien es su patrón. Y con respecto a lo que tú acabas de comentar, fíjate, yo le decía a un compañero en estos días que no puede ser que el alcalde coloque a gente en las direcciones y esa gente en las direcciones, cuando llega, somete al mismo trabajador y le dice, por ejemplo, los que trabajan en rentas municipales, todo el que llegaba a rentas municipales, le decía que todos ahí eran ladrones, todos eran bandidos, porque eran las quejas que habían afuera. Entonces, cuando tú agarras a un trabajador y le dices que él es un bandido, y tú no lo sancionas por ser bandido, entonces tú eres tan bandido como esos bandidos que funcionan allí. Así es. ¿Por qué? Porque todos son bandidos. Bueno, entonces tienes que sancionarlo. Y tienes que sancionarlo justo, con justicia. Pero tú no puedes seguir diciendo de que todos son bandidos, porque entonces todos tus trabajadores son bandidos. Tú no puedes generalizar. Así es. No puedes generalizar. Entonces, no, porque es que yo vengo a que bailen joropo. O sea, ¿qué es eso? O sea, ahí hay profesionales, ahí hay gente que es respetuosa y gente que tiene calidad humana y que tú tienes que respetarlo. Entonces tú no puedes llegar a un sitio tratando a los demás. Usted va
a resolver un problema en la alcaldía del municipio de Vargas y no lo dejan pasar de la puerta. Usted no puede hablar con el que maneja industria y comercio porque ese señor que está en la puerta o que es un director no lo deja pasar a resolver su problema, a que alguien le diga cómo debe resolver su problema. Usted va a la gobernación a solicitarle o a decirle al gobernador que está sucediendo algo con las aguas negras en el sector tal y usted no lo dejan pasar de la puerta. Y resulta que él trabaja para usted y el otro también trabaja para usted. Entonces usted lo que tiene es que agarrar y dejar que eso vaya pasando, porque al final el mal gobernador o el mal alcalde es ese que dejó pasar todo eso y que hizo un mal gobierno. Esa es la verdad verdadera, porque el trabajador siempre va a estar ahí. Por ahí van a pasar 50 alcaldes, 50 gobernadores y ellos van a estar ahí. Ellos van a estar ahí, ellos no están ahí de ahí. Y el trabajador sigue siendo la cuerda más delgada de la parte más delgada de la que lo van a votar y lo van a... Mira, tú sabes que esas cosas, a mí no me gusta estar hablando, metiendo cuestiones políticas dentro de esto, ¿no? Así es. Pero eso que tú estás diciendo tiene es muy verídico lo que se está diciendo ahí. Y se nota de manera palpable. Pero ¿sabes cuándo comienza eso? Cuando se le comienza a quitar el respeto a los sindicatos. Claro. Cuando tú comienzas a marginar a los dirigentes sindicales y estableces paralelismos sindicales. Así es, de eso estamos hablando. Cuando hay dirigentes sindicales, sindicatos que fueron electos por una masa grande de trabajadores, crearon una junta directiva, se hizo con el ánimo de que los representara a los trabajadores. Los representara ante la ley y motivados por sus estatutos. ¿Qué sucede con estos sindicatos paralelos? Fueron sindicatos creados por el patrón, puestos con las manos. Entonces, esos sindicatos, el patrón le prestaba más atención a esos sindicatos creados con la mano que a este que fue electo. Comenzaron a restarle autoridad a los sindicatos y comenzaron a llevarlos a tener que ir a huelgas, a tener que reclamar de una manera, no digamos violenta, pero basada en la misma ley, pero ya las cuestiones no eran de una manera conciliatoria, sino ya era conflictiva. Claro. Y todas esas cosas comenzaron a nacer. Llegó un momento con las creaciones de esta ley, las modificaciones de estas cosas que se han dado en los 20 últimos años para acá, donde se marginaron y se le quitaron las alas a las confederaciones, a las federaciones y a los mismos sindicatos. Crearon dos confederaciones que sí, bolivarianas de trabajadores, donde no se representan a nadie, representan a lo que ellos tienen ahí, a lo que ellos pusieron con la mano, pero no es la representación viva del trabajador. Crearon una serie de federaciones que no tienen ninguna representación, no tienen eso. Entonces, esos sindicatos, ejemplo, aquí se crearon sindicatos por cualquiera que te puedo poner. Montaron, como están en instituciones, no están en empresas privadas, están dentro de las cosas públicas. ¿Qué es lo que hace el patrón de ahí? Por mucha fuerza que tenga el sindicato que fue electo, por mucha fuerza que tiene, llega un momento en que ya no puede más, claro, porque lo dominan, claro, los controlan, porque estos sindicatos paralelos, creados por el patrón, por el presidente del Instituto Autónomo del Aeropuerto, el del Seguro Social, lo que tú estás hablando de la alcaldía, entonces son sindicatos que los dominan. Yo alabo algunos sindicatos que han tenido la seriedad y la estabilidad para poderse mantener. Son muy pocos los que quedan aquí ya. Ya todos esos sindicatos que te nombré han desaparecido. Sí. Aquí queda el sindicato. Claro. Aplaudo el sindicato de la alcaldía de Vargas, del empleo Su MSMB se ha mantenido duro. Se ha mantenido duro. Gracias a Dios. Ese sindicato, yo le doy mucho valor y mucho crédito. El sindicato de Citra Vargas se ha mantenido. Citra Vargas, por supuesto. Los educadores peleando contra este gobernador, contra el gobierno nacional, contra esa gente. Este sindicato que te voy a decir, el de la sanidad, donde se encuentran algunos dirigentes ahí como Hermes Español, que